Sí, ahí está. Te voy a decir una cosa. Este es un sillón especial. Una historia del sillón especial que viene de la mano de un aniversario y de alguna otra cosa que usted ya se va a enterar en el desarrollo de la historia de la desaparición de Cecilia Enriqueta Jubileo. Fue en el 85. Yo sé que hay mucha gente que nació en el 85, que nació mucho después incluso. Y ahora son jovencitos, muchachos, muchachos, etc. Pero esto les quiero decir a ellos, a los un poco mayores, supongo, por el enorme impacto que tuvo en su momento y años posteriores, que deben recordar, aunque sea como reminiscencia, el nombre Jubileo, la doctora Jubileo. Y para los más jóvenes, les digo, es una de las desapariciones más misteriosas de la historia argentina. Una de las desapariciones más misteriosas de la historia argentina. Lleva 40 años. El 16, 17 de junio, ahora se han cumplido 40 años de la desaparición de esta médica, cuya historia de paso a contar. Vamos. Historia del sillón especial. Ya verán ustedes por qué es especial. Vamos a aprender sin mucha cosa. Ahí está. Lo aprendimos. Fantástico. Y vamos a contar. ¿Quién era Cecilia Enriqueta Jubileo? Bueno, había nacido en el año 46, ella. Con su familia se habían establecido en Córdoba, padre militar, María la mamá, María Lancetti, y bueno, se fueron a establecer a Córdoba, y en Córdoba la chica, Cecilia, estudió, era buena estudiante, se metió en la facultad de medicina, empezó a estudiar medicina. Ya ustedes fíjense que tenía 20 y tantos años para la época en que la política en la República Argentina era un quilombo fenomenal. Entonces, ¿qué pasó en Córdoba en el 69? En Córdoba, en Rosario y en otras ciudades, pero Córdoba, conocido el episodio de la protesta popular como el Cordobazo. El Cordobazo, ahí los milicos con los caballos dándole rebencazo a todo el mundo y qué sé yo. Claro, la situación económica era pésima. Juan Carlos Onganía, la bestia, era el presidente de facto del país. La economía andaba muy mal. Bueno, en definitiva, los derechos estaban todos cercenados, eso sí de verdad. Bueno, en fin. Y hubo una reacción popular. En Córdoba, a esa reacción popular, la gente manifestando en la calle, sobre todo los jóvenes, se la llamó Cordobazo y ella participó. Claro, tenía ideas progresistas, tenía ideas, yo diría, no progresistas, tenía ideas de izquierda. Conoció en esas revueltas a quien sería después su marido, Pablo Chabrol. Pablo Chabrol tenía dos hermanos que sí ya estaban muy metidos con con el ERP, con la guerrilla. Ahí lo ven ustedes, miren una foto de aquel entonces, no del 69, un poquito después, 70 y tantos, de Chabrol, con unos bigotazos, se usaba mucho eso en aquel entonces, y Cecilia. Bueno, ella, bueno, dejó de estudiar por un tiempo, estaba metida en la cuestión política y que esto que lo otro, contra el gobierno. ¿Quién no estaba en contra del gobierno de Onganía? Todo el mundo. En fin. Hasta que, bueno, decidieron casarse. Chabrol y Cecilia. Decidieron casarse. Estuvieron en el año 73, o sea, ya había pasado unos años desde el Cordobazo, que fue en el 69, y después de 15 días de novio, sí, porque era así, a ver, eran amigos, pero novio no, durante 3 años. 15 días, 20 días de novio, se casaron. Se casaron y se fueron de luna de miel a Gijón, España. Una linda luna de miel. Pero una linda luna de miel en los papeles. Cuando llegaron allí, todo se vino abajo. Todo se vino abajo. ¿Qué significa?
que el matrimonio no anduvo, ahí nomás, no anduvo, se separaron en la luna de miel y ella se volvió a la Argentina. Y Chabrol, no sé actualmente, pero que se tenga noticia, siempre permaneció en España, no volvió nunca, no volvió nunca. Bueno, ella viene aquí, vuelve a Córdoba y a los 27 años se recibe de médica en Córdoba. Consigue un primer trabajo en una siderúrgica, Dálmine, de Campana, de la localidad de Campana, acá en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Campana, sobre ya pasado mediados de los años 70. Argentina estaba en una situación muy complicada desde el punto de vista político, social y económico, ¿no? Con la dictadura y demás. Bueno, con la última dictadura, porque ustedes saben, la de Onganía también lo fue. Bueno, ahí en Campana se decía que ella estaba saliendo con otro médico. Supongo yo, y esto es una suposición mía, que en esta siderúrgica ella estaba en el departamento de medicina laboral. Supongo yo. Pero bueno, otro médico que era bastante mayor que ella y al que lo terminó largando, dicen, porque la historia de Cecilia Jubileo hay mucho de rumor, de dicen y de cosas que no se pudieron comprobar. Pero la versión era que el hombre era alcohólico y ella hizo lo posible para que dejara la bebida y no pudo y entonces lo largó. Bueno, en 1977, entra a trabajar como hematóloga en la colonia Montes de Oca. Punto. ¿Qué es la colonia Montes de Oca? Yo sé que algunos lo saben, muchos otros tal vez no. A principios del siglo XX, Domingo Cabret, uno de los más importantes psiquiatras que tuvo este país, viajó a Europa para conocer los adelantos en materia de psiquiatría y de tratamiento a aquellos que tenían alguna dolencia de ese tipo. Hasta ese entonces, lo que se hacía con los locos, les pegaban, los abandonaban, no les daban de comer. Era un desastre lo que ocurría con las personas con enfermedades mentales. Cabret, a principios del siglo XX, volvió y lo primero que hizo fue establecer una colonia y aplicar todo lo contrario de los métodos que se venían aplicando. No más castigo, open door la llamó, puertas abiertas, open door. Nada de encerrado y tirar la llave, nada de eso. Otra concepción para tratar como seres humanos a la gente con problemas mentales. Y también se abrió la colonia Montes de Oca. Montes de Oca, ¿sabe por qué se llama Montes de Oca? Por el apellido de un ministro de 1902 relacionado con el tema salud. Le pusieron colonia Montes de Oca. Hay una separación de pocos kilómetros entre una y otra. Ahí en la localidad de Torre, en la provincia de Buenos Aires, cerca de Luján. Muy bien. Entonces, colonia Montes de Oca, open door. En realidad los médicos que atienden en una también atienden en la otra. Por lo menos a la década del 80. Porque Cecilia lo hacía. Atendían los dos. Bueno, y ahí, bueno, empezó a cobrar unos mangos, se fue a vivir a una pensión de Luján. Después pasa a un departamento en Luján mismo, en la calle Humberto Primo 1940, y además, las cosas más o menos se le estabilizaron en ella, además abrió un consultorio en Torres, en la localidad de Torres, más cerca de las colonias. Era una chica, la doctora era una chica, una mujer reservada, muy reservada. No hablaba con nadie, pero con nadie de sus cosas personales, nada. Practicaba taekwondo, le gustaba el canto, tomaba clases de canto. Atenti, ella era de una familia que quedó en Córdoba, tenía 3 hermanos, tenía 3 hermanos varones. Bueno, nada, y ella estaba en la colonia Montes de Oca ejerciendo su trabajo. Hacía de todo un poco. Ahí tenemos imágenes de la colonia Montes de Oca, son no sé cuántos, casi 300 hectáreas. Estas son imágenes de la época, Muchísimo, es un terreno enorme,
enorme, enorme, el de allí. Y bueno, ella trabajaba, iba y venía, trabajaba en ese lugar. Esto es lo que estamos viendo ahí, ¿sabe qué es? La entrada a la colonia. Mire si es grande, ¿eh? Eh, si usted le agrega a lo que está viendo un día gris y lluvioso, y es una película de terror. Por lo menos era en aquel entonces. Vea las imágenes. Hay las construcciones, estaba la casa médica, estaban después los pabellones, que eran enormes también. Eh, bueno, y ahí estaba la doctora Jubileo, ya desde el año 77. Le voy a decir una cosa antes de seguir con Jubileo. Usted sabe que en el pabellón 7, ¿sabe quién estuvo en la década del 60? En Montes de Oca. Alejandro Videla, el hijo de Jorge Rafael Videla, del dictador. Tenía un problema psiquiátrico muy grave. Murió ahí muchos años antes de que fuera a trabajar Cecilia Jubileo. Bueno, nada, es como para... Estaban, no sé si le dije, en el pabellón 7. Bueno, como sea. Cecilia trabajaba allá, ahí pasan los años, bastantes, bastantes. Y en abril del 1985, ella le dice, mire que una mujer reservada, muy reservada, ella le dice a su mamá, así en confidencia, que tenía miedo, que la habían amenazado, no, la habían amenazado no, se sentía amenazada, que es distinto, se sentía amenazada. Y la madre le pregunta, pero ¿a cuento de qué? ¿Por qué? No, no sé, tengo miedo de que me hagan desaparecer. Recuerdo de aquel entonces que tienen que ver con esto. En Luján, ella se hizo muy amiga de una señora mayor de 79 años llamada Matilde Tresandi de Bellido. Casi, casi con el tiempo, ella, Cecilia, la tomó como una especie de mamá postiza, porque su mamá, atención, Mariana Setti, seguía viviendo en Córdoba y ella estaba acá. Se comunicaban, sí, fantástico. La mamá vivía en Córdoba. Y bueno, esta señora Matilde y la hija de Matilde, que tenía 55 años, eran como, para ella eran como familia. A tal punto eran como familia que el sábado 15 de junio de 1985, 15 de junio del 85, ella la pasó en la casa de los Tresandi, de Matilde, de las Matilde, porque madre e hija se llamaban igual. Bueno, la pasó ahí en la casa de Tresandi. Al día siguiente, domingo, ella tenía que tomar la guardia en la colonia Montes de Oca. El domingo, 16 de junio, a nadie le importaba otra cosa más que el partido de Argentina con Colombia en la cancha de River, eliminatoria del Mundial 1986 que se jugaría en México y que ganaría la Argentina. Ese día Argentina le gana a Colombia 1-0 con gol de Valdano. Estaba todo el mundo con eso. Y ella, después de la tarde, agarra su auto, un Renault 6 blanco, va, le carga nafta, deja el tanque lleno y se va para la colonia a tomar la guardia. Toma la guardia. Cerca de pasada las 9 de la noche toma la guardia. Pero ahí pasa algo muy extraño, muy, muy, muy extraño. Ella se va a la casa médica, que es donde había un par de habitaciones donde los médicos descansaban o iban a estudiar. Toma la guardia, pero estaba sola. ¿Cómo sola? Debía haber en ese turno, porque mire que había, qué sé yo, 700 camas, eran un montón los pacientes. Le digo, 266 hectáreas para recorrer todo eso. Justamente el pabellón 7 quedaba lejos de la casa médica y de la oficina administrativa. Pero bueno, pabellón 7, porque ahora usted va a ver por qué. Quedaba lejísimo. Entonces tenía que haber varios médicos. Tenía que haber 6. 5 no fueron. ¿Avisaron? No, lo que pasa es que el computador no funciona. El computador no funciona. El día ese, el 16, domingo ese, que Argentina le gana a Colombia, era un día, como le decía antes, gris.
lluvioso, frío. Andar por ahí y, qué sé yo, no es que uno crea en las brujas, pero que las hay, ¿no? Bueno, en fin, esos médicos que tenían que ir ahí no avisaron o no pudieron avisar. Nunca se supo. La única médica que estaba era Cecilia Enriqueta Jubileo. No había otra. Y unos enfermeros, sí. Bueno, no, ella atiende una bronquitis con un poco de fiebre de un paciente. Después firma un certificado de defunción de una interna que, bueno, había muerto, pobre, Patricia Villalba, que estaban los familiares, no sé si los padres, los familiares ahí estaban esperando que venga el coche fúnebre para llevarla. Ella firma el certificado de defunción y entonces le dice a un enfermero, a Carlos Novelo, le dice, che, Carlos, mira, me voy a estudiar un poco o a descansar, voy a estudiar un poco en la habitación, cualquier cosa me avisas. Bueno, se va para allá. Ella estaba vestida con una campera celeste, unos pantalones azules, con vivos blancos y zapatillas. Una cosa muy, al día de hoy, llamativa. En 1985, la cuestión de la vestimenta, de la presentación y de la verba, era todo muy formal, muy formal. Andar vestido con zapatillas, solamente los médicos pues, tenían que estar ahí como 24 horas, qué sé yo. Pero la gente no andaba en zapatillas, no andaba en zapatillas. Salvo cuando si iba a jugar a la pelota, los varones. Las mujeres, qué sé yo, hacían gimnasia en el colegio secundario. Pero no se usaba la zapatilla, no se usaba la zapatilla. Y menos que menos la ropa deportiva. La tilde, no existía, si existía acá no estaba. Bueno, me acuerdo de las tres franjas, de las tres tiras, quiero decir. Bueno, esa puede ser. Pero no se usaba ropa deportiva. Y ella, incluso para la vida diaria fuera de la colonia, usaba ropa deportiva. Le gustaba usar ropa deportiva. Pero también llevaba de la otra. Cuando tenía que ir de un lugar a otro, llevaba la ropa formal. Bueno, muy bien. Se va a la habitación. Estamos hablando del 16 de junio a la noche. Estaba en la habitación cuando toc, toc, le golpean la puerta. Y la pucha, digo, pero ¿quién será a esta hora? Bueno, abre la puerta la doctora y resulta que era Miguel Cano. ¿Quién es Miguel Cano? Un loco. Un loco. Estaba ahí, la fue a buscar, dice, doctora, hay en el pabellón 7, siempre el pabellón 7, es para hacer una película de terror, en el pabellón 7, que quedaba lejísimo de la casa médica, lejísimo. Bueno, estoy hablando 400 metros, bueno, o más. Como no puede venir el tipo claro, palabra de un loco. Como no puede venir, me dijo a mí, bueno, me acompaña. Bueno, sí, espera. Ella sale con este Cano y se va para el pabellón 7. Se va a tardar un montón. Vuelve al tiempo casi sobre la medianoche. Según el enfermero Novelo, había otra enfermera también. Según el enfermero Novelo, ella vuelve del pabellón 7 a las 0:17, 0:18. Ya era el día 17 de junio, lunes. Bueno, vuelve. Habla dos palabras con Novelo. Cano le pide cigarro y ella saca un paquete de cigarrillos de marca norteamericana, le da 3. Pero ahí hay una confusión, o mejor dicho, hay una cosa que nunca se aclaró. Porque la enfermera que estaba allí dice que Cecilia se había quedado sin cigarrillos y le había pedido mire usted qué época, ¿no? Cigarrillos, los médicos. Bueno, le había pedido a ella que si le daba unos cigarrillos. Bueno, como sea. Carlos Novelo, que era el enfermero, dice, Cano, el enfermo, se fue a su pabellón y ella volvió a la casa médica. Bueno, muy bien. 0:17, 0:18 del 17 de junio. No se la vio nunca más. Hasta el día de hoy. No se vio nunca más a Cecilia Enriqueta Jubileo. Al día siguiente, no estaba por ningún lado, tampoco la habían requerido más. Y entonces fueron a ver ahí a la habitación de la casa médica, donde estaban los médicos. Ya empieza el día siguiente, vienen los médicos que tienen que venir. Los de los 5 tipos nunca se supo nada. Nunca se supo nada. Es verdad
¿Era mentira? Uno tiende a suponer que sí, porque semejante cantidad de territorio que abarcar con gente que estaba internada, bueno, con un médico solo, una médica sola no alcanza. Por otra parte, Atenti era una época donde todo allí volvió como antes de aquel psiquiatra Cabret. Los pacientes iban y salían, se desaparecían durante días, después aparecían, algunos estaban maltratados, otros famélicos, morían y no se sabía cuándo murieron o cuándo desaparecieron. Era un lío bárbaro lo de la colonia desde el punto de vista administrativo, un desastre. No se sabía exactamente cuántos había, en fin. En ese ambiente trabajaba Jubileo, ¿no? Pero en ese ambiente ya desaparece. Cuando van a ver al día siguiente, resulta ser que en la casa, en la habitación de la casa médica, lo que encuentran es la cama no estaba hecha, es decir, que ella se acostó. La cama no estaba hecha, se acostó, se levantó y ¿qué fue eso? Cuando la vino a buscar el loco para ir al pabellón 7 y no se sabe. ¿O fue después? Estaban sus zapatos marrones de vestir, lo que le decía antes, para salir, para llegar, para salir, vos tenías que estar vestido formalmente. Bueno, tenía su pilcha ahí. O sea, que si salió de ahí, o se la llevaron de ahí, o lo que le haya pasado, se fue con la ropa que tenía para atender a los pacientes, con la campera celeste, el pantalón azul, las zapatillas. Y faltaba su bolso y su maletín de médica. ¿Vieron los médicos usan un maletín? No estaba, pero estaban sus zapatos, estaba en la cama sin tender. Bueno, le avisan de que no estaba por ningún lado, le avisan al director de la colonia Montes de Oca, que era un tipo, Florencio Elías Sánchez. Este señor, Florencio Elías Sánchez, era antropólogo, psiquiatra, un tipo reconocido en el ambiente intelectual, pero un desvolado con la colonia, la tenía para la miércoles. ¿Qué es lo que hace Florencio Elías Sánchez cuando desaparece Jubileo? ¿Qué es lo que hace? No. Se fue la loca se fue. Así. La loca se fue. Así que a pintar ahí, váganle un sumario administrativo por abandono de guardia. Sumario administrativo por abandono de guardia. Y los otros 5 médicos que no fueron, si es que existieron, bueno, no importa. No importa porque a esta altura del partido no importa. Bueno, entonces, que hagan todo de vuelta. Sumario administrativo la trataba así Sánchez, a la loca que se fue y me limpian todo, pintan y hacen refacciones. Tiren esa pared abajo, muevan la cama. O sea, que si ahí pasó algo con algún viso de criminalidad, este tipo lo borró. Sabiendo o sin saber. Tenemos una crónica de la época, vamos a ponerla. Cecilia Enriqueta Jubileo, Argentina, 39 años, nacida en la provincia de Córdoba, separada, sin hijos, de profesión médica. Vive en un humilde barrio de monoblocks ubicado en las afueras de Luján, a casi 80 kilómetros de la capital federal. Tiene un consultorio privado en un paraje situado en la localidad de Torres, a unos 90 kilómetros de la capital y 20 de su domicilio en Luján. Un sitio prácticamente inaccesible, conocido solamente por los pocos habitantes de Torres. ¿Usted es dueña de esta casa, señora? Sí, soy la dueña de la casa. Aquí tiene su consultorio la doctora Jubileo. Sí, 4 meses ya hizo que estaba acá. ¿Cuánto hace que la conoce? Yo de 8 o 9 años, pero de médica a paciente. Así, intimidad, amigas no. ¿Tenía muchos clientes? Sí, bastantes. Muchas personas de edad, de toda edad, pero muchos viejitos. ¿Le conoció muchas amistades a la doctora? No, amistades, acá siempre vino sola y se retiró sola, los martes y jueves que ella atendía. Yo amistades no le conocí. Cecilia Enriqueta Jubileo, hoy hace un mes que desapareció. Salió de su pequeño departamento de Luján. Había pedido dinero prestado a una amiga. Se dirigió en su pequeño automóvil a la colonia Montes de Oca, en Torres, un amplio predio donde se atiende a enfermos mentales. ¿Usted trabajó
dentro de la colonia Montes de Oca? Sí, del 49 al 80. ¿Haciendo qué? Y cuidando, enfermera auxiliar en pabellón. Siempre, 30 años. 30 años. ¿Hay Cuidando. enfermos peligrosos? Y algunos sí, son agresivos en el momento de su enfermedad, ¿vio? En el momento que le da el momento de nervios. Pero después no, entre ellos no tampoco. A veces sí, se lastimaban, sí, pero son enfermos. El acceso principal a la colonia es controlado. Hay una barrera que, aparentemente, está siempre cerrada. Luego hay que recorrer poco más de 1 kilómetro para llegar a las dependencias principales. Este camino lo hizo la doctora Cecilia Jubileo el domingo 16 de junio. Bueno, les quiero decir una cosa. Es larguísima la historia de Jubileo, por eso les quiero decir algunos puntos salientes. Yo les dije que cuando fue con su Renault 6 a tomar la guardia, había llenado el tanque. Al día siguiente, con su desaparición, se encontró que una coordinadora llamada Mabel Tenca tenía las llaves del auto de Jubileo. Se especuló con la relación entre ellas, sí, no. El auto, siempre se dijo, al día siguiente tenía el tanque vacío. Se dijo que ella fueron a revisar su departamento ahí en Luján. Claro, a ver qué tenía. Atenti, en Luján encontraron la estufa prendida y la explicación que dieron de la estufa prendida es, ella siempre la dejaba encendida por el frío y ¿para qué? Para que cuando volviera a su casa después de la guardia encontrara el ambiente aclimatado, calentito. Y se encontró también en un tarro de maicena $2.800, que era su ahorro. Dicen, pero es incomprobable, dicen que faltaban carpetas con historias clínicas de algunos pacientes. Alguno habla de 5. De golpe y porrazo resulta ser que todos los medios se volcaron a este caso. ¿Pero por qué? Porque la denuncia de desaparición la hizo una vecina 5 días después, preocupada porque, una vecina de Luján, preocupada porque no la veía. Y la policía fue por primera vez a la colonia Montes de Oca 15 días después. Al día de hoy, ya no existe más el expediente, pero al día de hoy, vamos a decir así, el expediente siempre tuvo la misma carátula, es decir, averiguación de paradero. No se investigó este caso, se movió con versiones, rumores. Apareció un detective privado diciendo, no la busquen más, que ella encontró su confort espiritual en una secta y está en Colombia, está en Ecuador, está en Venezuela. Claro, cuando esos países no sufrieron lo que sufrirían después, ¿no? Bueno, está ahí en un lugar paradisíaco, que yo. Después aparece un cassette. ¿Cómo aparece el cassette? Misterio. Un cassette, hay que explicarle a los pibes. Y claro, nosotros sabemos lo que es un cassette, los pibes no saben. Usted que está ahí no sabe. Bueno, escúchame, antes la grabación de audio iba en una cinta. Esa cinta se colocaba en un aparato apropiado y vos escuchabas canciones, escuchabas la voz de alguien dando un discurso, lo que sea. Pareció un cassette, lo metieron en el pasacassette, justamente, se llamaba así, y se escuchó una voz de mujer que decía, che, loco, no me busquen más, que yo estoy bien, estoy tranquila, no me busquen más. Claro, entonces hicimos todo esto al pedo. No, bueno, no se puede, la madre obviamente frente a la desaparición de Cecilia viajó de Córdoba hacia acá, hacia Luján. Bueno, al final de cuentas, el abogado, que era Marcelo Parrilli en aquel entonces, y me parece que uno de los hermanos dijeron, no, esa no es la voz de Cecilia. Después, a Sánchez, al director de la Montes de Oca, lo metieron de cana en el año 92. ¿Pero por qué? La BBC mandó a hacer a un documentalista, mandó a hacer un informe sobre tráfico de órganos en el mundo y cayó en Argentina, porque se decía que lo de Jubileo podía tener que ver con tráfico de órganos, que ella sabía y que iba a contar. Y por eso le hicieron desaparecer, que la mataron, la tiraron por ahí, qué sé yo. A todo esto, mientras, después de un tiempo, la policía hacía inspecciones en la colonia y alrededores, iban apareciendo muertos
¿Pero cómo apareció no muerto? Sí, en un desagüe apareció un tipo que hace 2 años que no lo veían. Era un interno que había muerto, vaya a saber uno de qué. Y apareció ahí casi esqueletizado. Bueno, en fin, entonces, viene el tipo sale el documental. Sale el documental y se muestra el estado deplorable y miserable de los enfermos en ese lugar. Dice, pero ¿cómo? No tienen, andan con harapos, son gualdraperos, están muertos de hambre. Entonces, a raíz de ese documental, Sánchez, el director, va preso por corrupción administrativa. ¿Qué hacía? Había tráfico, pero de sábanas, de colchones, de plasma. Ahora, otra cosa, no, porque toda la estructura de las 2 colonias no soportaba, no estaba apta ni era adecuada para hacer ningún trasplante de nada, ni de nada, de córnea, no se podía hacer ahí. Y esa pista también se fue perdiendo. Mire, yo le dije que Cecilia Enriqueta Jubileo tenía hermanos en Córdoba. Bueno, una sobrina de la doctora Jubileo, que nunca más apareció, Laura Jubileo, está, y creo que por primera vez, en comunicación con nosotros. Por eso le decía que esta es una historia de sillón especial. Creo que nunca habló sobre el caso. Laura, la saludo y le agradezco mucho estos instantes con Cámara de Crimen. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Ricardo. Yo le agradezco a usted, lo hago ahora en forma pública, por su recuerdo de Cecilia durante tantos años, tanto trabajo, que es algo muy importante para la familia, ¿no es cierto? Muchas gracias. No, por favor, Laura, dígame, ¿usted es hija de Jorge? Yo soy hija de Rubén. Ellos de eran Rubén. 4. Eran 4. Eran 4, claro. El mayor, Raúl, seguía Cecilia, muy cercana, mi papá Rubén, y el menor, Jorge. Jorge, claro. Bien. Nada, cada uno hizo su vida de crecer y qué sé yo, y lamentablemente el destino de Cecilia ha sido este. Yo no sé si decirles si ustedes tienen una idea de qué pudo haber pasado. La verdad que me parece una pregunta bastante ridícula a esta altura del partido, pero el interés familiar se mantiene. De hecho, usted es una prueba viviente. Le interesa que esto se conozca, se interesa incluso saber más del caso. Pero del caso, ¿usted cómo se fue enterando? Porque era chica, o si es que había nacido, no sé. Sí, yo era muy pequeña, la vi un par de veces apenas a Cecilia, tengo un par de recuerdos. Pero bueno, por supuesto, mi papá era bastante cercano con ella, Rubén era muy cercano. Y bueno, yo siempre tuve la curiosidad, iba preguntando en la familia a ver qué se podía saber, porque la realidad es que la familia nunca supo mucho más de lo que supo la sociedad en general, ¿no es cierto? Nosotros no hemos tenido una información confidencial, algo más importante, nunca tuvimos nada, digamos, diferente de lo que hemos tenido a través de los medios. Por eso es que yo también siempre agradezco a la prensa, porque en definitiva lo que sabemos es gracias a los periodistas. Es una macana, es una macana. Por un lado, yo entiendo que si no hay otro medio de comunicación para ustedes, bueno, el de la prensa es el único. Pero es una macana porque yo dije antes, este caso no se investigó. Si la policía cae ahí en el lugar, 15 días después, y el director del lugar no la consideraba una enferma que se escapó, ya empezamos mal. Entre sus hermanos se decía alguna cosa. Yo sé que la familia contrató un abogado, a Marcelo Parrilli. Marcelo Parrilli, exactamente. Sí, nosotros, a ver, hipótesis que siempre descartamos, esta teoría loca de que ella se desapareció, que se escapó, que se fue a hacer su vida con esta grabación ridícula, eso nunca nunca fue una hipótesis para nosotros. De hecho, Cecilia jamás abandonó una guardia, era una persona muy responsable con su trabajo, sumamente responsable. Sí, hay constancia. Bueno, además de todas las pruebas, ¿no? De su auto, que haya quedado ahí y demás.
Para nosotros, a ver, teniendo en cuenta la cantidad de irregularidades que había en ese lugar, ¿no es cierto? Que era verdaderamente macabro. ¿Sí? eh, no sabemos si es que vio, escuchó o no quiso encubrir o investigó, no sabemos cuál de todas esas opciones o todas, pero sabemos que por ese lado viene. Mi familia lo vivió con mucho miedo toda la etapa esa. Y yo, si bien era muy pequeña, también lo percibía, era terror, había una sensación de que algo era muy oscuro lo que sucedía alrededor de todo eso, ¿no? Sí, sí, a tal punto que, bueno, Sánchez fue preso, el director de Montevideo fue preso, y yo le digo una cosa, porque todo el mundo es así, todo el mundo en aquel entonces, empezando por la policía, iba por el lado de lo más escabroso. Y yo pensé, dentro del ambiente tétrico que había allí, yo pensé, si este tipo lo pusieron preso por corrupción administrativa, la cantidad de plata que se habrá tragado. Y a lo mejor, pensé, pero pienso yo, discúlpeme, es una lucubración mía, como si estuviésemos tomando un café. Lo que yo pensé es, a lo mejor el asunto no eran las, porque si me dicen que no se podía hacer operaciones de trasplante ahí, no eran las córneas, no eran, no. El asunto era la cantidad de plata que se tragó. Y a lo mejor ella lo sabía. Exacto, ¿Me entiende también lo que puede le ser, digo? Es claro. decir, Sí, por si supuesto. traficaban con sábana, que los tipos ahí estaban, pero a la buena de Dios, y así se morían. Se morían de hambre, se morían de lo que sea. Los internos, quiero decir. Entonces, si había una tragada muy grande de dinero, a lo mejor el asunto venía por ahí, cosa que nadie investigó. Exactamente, eso no se investigó. No se investigó para nada. Recuerdo que Parrilli dijo en un momento, ahí en la colonia, ahora ya no está más, había una ciénaga, nadie dragó, nadie la levantó la ciénaga. A lo mejor, tal vez, decía él. Pero bueno, ya pasó también, ya pasó también. Este, siempre deja un sabor amargo por no poder dar una respuesta y por lo mal que se hizo todo, ¿no? Claro, claro, queda. Ya, usted imagínense que, bueno, su madre falleció, por supuesto, mi abuela falleció, y fallecieron los tres hermanos. El último que falleció fue Uh, mi padre sí. en 2017, y lo último que pude saber a través de él, un año antes, que él ya estaba muy enfermo, es que sí hubo una amenaza concreta, muy concreta, a otro de los hermanos, y que para proteger a la familia, justamente, era que no se hablaba. Era bastante reticente mi familia en general a hablar. Ah, mire usted, es un dato muy interesante. O sea que a uno de sus tíos lo habían Ujú. amenazado concretamente. Lo amenazaron concretamente y claro, y bueno, eso fue lo que también hizo que existiera tanto terror, tanto miedo en general en la familia. Y claro, Pero yo no sé, obvio. no tengo precisiones porque ni siquiera mi padre las tenía, digamos. Su propio hermano no le quiso contar las precisiones, Ujú. quizás hasta para protegerlo, ¿no? Sí, no, claro, bueno, teniendo en cuenta que ya había una hermana desaparecida, imagínese usted, ¿no? ¿Qué Exactamente. intereses se moverían detrás de todo esto? Porque, bueno, para zafar de la situación, lo que usted dijo recién, se comentaba en aquel entonces una de las versiones, o varias versiones, de que no, que ella se fue a hacer su vida libre y qué sé yo, en otra parte. No. A Cecilia Enriqueta Jubileo la secuestraron. Se la llevaron de ahí. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Exactamente el momento. Bueno, también hay que tener en cuenta lo que era ese lugar, cuándo pasó. La época no era nada fácil en el No, 85, en el país no era para nada fácil. Y bueno, pero eh, su abuela, ¿cuándo murió? ¿En el 2006 puede ser? sí, sí, no le puedo precisar exactamente, pero Por ahí, sí, por esos años. sí, por esos años. Y ella, un dato de color, bueno, un color bastante gris, ¿no? Ujú. Ella nunca se mudó, Ah, siempre vivió en un departamento muy humilde, muy sencillo, en un barrio acá de Córdoba muy tradicional, que es Barrio Jardín, Barrio Jardín, y sí, teniendo la posibilidad de mudarse, económica, ¿no? De mudarse a un lugar claro, más cómodo y demás. claro. Nunca se mudó hasta casi el final de su vida porque quizá había ahí
una fibra íntima de ella que tenía alguna ilusión, alguna Una esperanza de esperanza, que... yo creo que sí. Bueno, por lo menos se dijo hasta mucho tiempo después que la mamá siempre tenía la esperanza de que sonara el teléfono. Le quería decir, bueno, para ir cerrando, ¿qué, qué se decía de Cecilia en la familia? ¿Cómo era? ¿Cómo era ella? ¿Su personalidad? ¿Qué se comentaba entre ustedes? Ella era muy reservada, eso siempre se ha dicho y era cierto, pero también tenía sus amistades con las cuales tenía sus vínculos muy estrechos. Era una persona muy frontal, eso siempre lo han dicho, muy, como muy recta. De hecho, hubo algunos episodios anteriores que la pintaban un poco de cómo se manejaba ella en la vida. No sé si quieres, le cuento Cuénteme uno, por uno, sí, por ejemplo. favor. Antes de Montes de Oca, de Open Door y demás, ella trabajó en una época en un supermercado que hacía ventas al peso, Ajá. vendía harina, azúcar, y ella en un momento descubrió que le ponían menos. Si la bolsa era de 1 kilo, le ponían 800, 900. Y bueno, ahí se armó un despelote bárbaro porque ella enseguida denunció eso. Por supuesto que la despidieron y demás. Pero era una persona que, bueno, le gustaba mucho su trabajo, ¿no? Ella básicamente era una médica rural, ¿no? El trabajo que ella hacía Sí, ahí era sí, de una médica rural. claro, 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 la entiendo. Bueno, Laura, yo le agradezco muchísimo, ¿eh? Estamos a disposición suya, de la familia, de los que quedan, porque este es un caso que no se va a olvidar nunca. Por una tragedia que es la desaparición, pero no se va a olvidar nunca. Yo le agradezco mucho que haya tenido la deferencia de estos minutos con Cámara de Crimen a propósito de esta historia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Adiós. Bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Mientras yo voy hacia el lugar donde está Miguel, le voy a contar una de las barbaridades que se hicieron en esta investigación, que no fue investigación por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires. Como no tenían un pito, pero vamos a prender la luz del estudio, vamos a prender la luz del estudio, vamos a apagar acá. Como no tenían un pito de nada, ¿sabe lo que hicieron? Fueron a buscar una vidente. En el trayecto que va de acá a allá te voy a contar. Fueron a buscar una vidente que hacía espectáculos y cobraba por los espectáculos de adivinar qué tenía en el bolsillo el señor que está sentado en esa mesa. Una vidente. La llevaron. La llevó todos los periodistas estaban ahí. Todo. Estaba el Turcos Derecho, Sí. no me acuerdo, todo, yo me acuerdo. Bueno, yo no fui, pero yo me acuerdo. Bueno, y estaba todo ahí y le dicen, esta era la casa médica, pues ya la habían reformado. Esta era la casa médica. Y entonces dice, veo color ocre. Nadie hablaba, nada. Entonces, pero ¿cómo si la pared es blanca? No, la pintura anterior era de... Y rascan ahí, era ocre. Miércoles, estaba todo en silencio. La señora caminaba. En una de esas salió afuera. Y dice, de golpe, ve una presencia, está viva. ¿Para qué? Los canas se miraban entre ellos. ¿Para dónde vamos? No, pará, que todavía no dijo. Los periodistas, anotando. En esa época no había nada más que anotar. Bueno, anotando. ¿Tenés los cospeles para llamar al diario? Sí, tengo todo. Bueno, listo. ¿Dónde, señora? ¿Dónde? Ahí. En el tanque de agua. Mauro, en el tanque de agua. La mujer veía una presencia, ¿viva? Sí. Va, no sé. Se echó para atrás la señora. Y entonces le mandan el cana a cargo, dice, no, vayan, ustedes dos, justo a mí. Bueno, van, suben al tanque de agua, y sube uno primero. Se fija así, sí, no hay nada, hay agua. Vacíalo, vacíen el tanque. Se van a quedar sin agua, vacía el tanque. Vacían todo el tanque y aparece un ser. ¿Qué era? Muerto. Era un gato. Qué Bueno. increíble. Mirá, Eso fue el caso Jubileo. sí, Eso es lo que hicieron con el caso Jubileo. una barbaridad. Bueno, fantástico, porque la única manera que la podemos ver, la vio.
Este la vio, este Miguelito, Mike Paradiso la vio, miren ustedes también, véanla. Sus últimos momentos. Sí, pero obvio. Ahí la enfermera, ella. Perfecto. Miguel, es Gardel, le pide los guitarristas. Qué verdad, Miguelito. Mirá lo que se te dibuja. Sí, tremendo este Tremendo, caso. tremendo. No, bueno. Y se cumplen 40 años, lo estamos haciendo de esta manera especial con la participación de Laura Jubileo, la sobrina de Cecilia, por el aniversario y bueno, también con el aporte de un familiar. ¿Dónde está? ¿Qué sé yo? ¿Qué le pasó? ¿Qué sé yo? Sí, Nadie sabe. terrible. Hay que pensar en negativo en este caso, no en positivo. Ahora pasaron 40 años. Bueno, Miguelito, dame un abrazo y juntos, panza con panza, nos vamos a la pausa. Sí, señor.